Hola, bienvenidos a la tutoría de psicopatología. Hoy vamos a trabajar sobre un trastorno que identificamos inicialmente en la infancia. Está encuadrado dentro de los trastornos del desarrollo en la infancia, es el autismo. Los trastornos que están encuadrados en este epígrafe, todos tienen en común que el niño, desde sus primeros meses, empieza a manifestar alteraciones que no le permiten tener un desarrollo normal. En el autismo es un trastorno donde confluyen problemas en el lenguaje, en la comunicación, problemas cognitivos en la interpretación y también problemas sociales. Inicialmente fue Beuler el primero que puso el nombre, pero realmente quien lo definió inicialmente bien fue Keiner, atendiendo a estas tres áreas de déficit que os comentaba, aunque él ponía el énfasis mayor en el problema afectivo, es decir, niños que desde que son pequeños no buscan al adulto o no buscan al otro niño para tener el contacto, y él identificaba que a partir de esa imposibilidad en establecer relaciones afectivas desencadenaba un déficit en el lenguaje y un déficit también cognitivo. En los años 90, dentro de las distintas vertientes que identifican cuáles son las causas del autismo, pues en los años 90, que es hace nada, hace 20 años, a una madre conocida por mí tenía un bebé que a partir de los 7 meses era un bebé que no tenía una conducta como muy visceral, no tenía regulada lo que son las rutinas de alimentación, sueño y descanso, rechazaba el contacto afectivo. Y el diagnóstico que le dieron con 9 meses fue de depresión mayor por problemas de la vinculación de la madre con el hijo. Es decir, que la madre no estaba sabiendo acompañar afectivamente al bebé y entonces el bebé manifestaba una depresión mayor. Os podréis imaginar que, claro, la pareja de esta persona entró en cólera con la madre porque todo el foco del problema estaba en la madre. Bueno, pues es una adulta ya esta niña que con 5 años ya le diagnosticaron un autismo, pero desligándolo del condicionante y la responsabilidad materna. Esto os lo digo para que veáis muchas veces el daño que podemos hacer al asignar causalidades a una sintomatología determinada. El autismo es un trastorno que vamos a ver que pasa en distintos grados, y en el DSM-3 ya se diferencia el trastorno, o sea, se incluye el autismo dentro de los trastornos generacionales de desarrollo, generalizado del desarrollo, pero como os decía el otro día, es en el DSM-5 donde el trastorno síndrome de Asperger se incluye como una dimensión dentro del trastorno del autismo. Entonces, os estaba diciendo cómo Keiner identificaba el problema afectivo como el desencadenante de la dificultad luego en el lenguaje y cognitivo en el niño. Posteriormente, Ruther pone el énfasis en las alteraciones del lenguaje. Entonces dice, no, es un bebé que tiene problemas en la utilización de un lenguaje comunicativo. Entonces no establece bien el apego con su figura de referencia y a partir de ahí no tiene interés en desarrollar todas las habilidades cognitivas y, lógicamente, socialmente, al no utilizar bien el recurso lingüístico, pues no se involucra en las relaciones sociales. Y finalmente Canal
donde pone el énfasis es en el déficit cognitivo, es decir, el retraso mental que tiene el sujeto es lo que le produce pues no una no adquisición del lenguaje ni de la capacidad social. Como veis, esto es muy frecuente en nuestras introspecciones dentro de lo que es el diagnóstico, y es que vamos poniendo el foco atencional en un aspecto, y por eso es muy importante ver cómo es la evolución en un diagnóstico para ver desde dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? En todo caso, como decían, a partir del DMS-3 ya se identifican estas alteraciones en estas tres áreas y ¿alguno de vosotros conoce a alguien con autismo? Bien. ¿Y con qué grado de afectación? Pues yo estoy trabajando en el instituto Bien. con autismo y había diferente afectación. Vale, pero en un instituto que había chicos con autismo o en un centro especializado solamente de autistas. Normal, vale. Para referentes de género. Vale. Y el autismo que tú vistes, bueno, la incidencia es muy poca porque es en un 0,05% de los niños. ¿Era con una afectación importante o no? Normalmente la afectación es las relaciones sociales, la comunicación, que ya lo hablaban perfectamente, lo escribían perfectamente, coeficiente intelectual normal. Vale. Y bueno, pues eso, que sobre todo tenían problemas son muy literales, entonces claro, les cuesta, a la hora de interactuar con los demás, les cuesta coger los chistes, coger las bromas. Sí, no se tienen las sutilezas. Claro. Bien, pero en todo caso, lo que tú, solamente has tenido relación con este caso. No, con muchos. Vale. Vale, lo que pasa es que el grado de afectación para estar en un instituto tendrían que, o sea, su capacidad cognitiva tendría que tener un mínimo. Quiero decir que dentro del retraso cognitivo puede haber un retraso mental muy, muy profundo. Con lo cual, los casos que nos relata vuestra compañera son casos de chicos que sí que son capaces de estar en un entorno del grupo social de la edad y, bueno, pues el entorno educativo contiene aquellos déficits que el sujeto tiene. Vosotras dos que me habéis comentado, ¿qué nivel de afectación? Sí, del rango, del rango. Él puede, incluso hay una manera de situación súper normal, pero ahora ya no, ahora está no especializado por el método de estudio, porque él no podría tener el método de estudio normal. Vale. Sin una especial. Ahora el habla se relaciona, pero ves el retraso de que él tiene 15 años, pero parece que tiene 4 menos. Vale, bien, eso es. ¿Y tú en tu caso? ¿Con qué? Yo primero que digo, es muy poca población y a mí me parece que viene una variedad de autismo. Claro. Severos, o sea, que hay una amalgama. Claro, eso es. Es que a lo que voy es que cuando decimos autismo os aparece como que el autismo es una cosa que es fácil de ver, pero el autismo, el rango que hay de afectación es grandísima, desde un sujeto que tiene un retraso mental severo y que es difícil de gestionar porque es impulsivo y porque es difícil de guiarle a, en el extremo opuesto estaría el síndrome de Asperger, que es alguien muy cognitivamente con muchas capacidades atencionales y de retención, pero con la dificultad de la sutileza de ver dobles sentidos, de relacionarse empáticamente, etc. Entonces, os he traído unos... Eso es. Sí, se llama Asperger, pero está dentro del espectro autista. Lo que me llegó a mí, al principio era TGD, ¿no? Trastorno desintegrativo, pero ahora en el DSM-5, no sé si, a ver, que me digas si es así, lo han incluido, son TEA, entonces todos están dentro de ese TEA con diferentes grados, están los Asperger, pero son todos, o sea, todos tienen realmente el mismo diagnóstico TEA, lo que pasa que, claro, con diferente, digamos... Sí, claro. Pero el TEA es trastorno del espectro autista, claro.
Eso es. Claro, y entonces estaría en el extremo superior de más autonomía. Porque hace unos años un trastorno Asperger se identificaba con superdotación. Era cuando la superdotación se pensaba que era solamente el que la mente funcionase muy rápidamente y tuviera mucha retención. No se atendía al compuesto de inteligencia superior, contando pues la inteligencia emocional, la creatividad, o sea, aspectos que hoy en día son imprescindibles a la hora de analizar una superdotación. Y estos síndromes de Asperger, hubo un tiempo que se identificaban como superdotación, ¿vale? Cuando luego no pueden tener un trabajo donde tengan que coordinarse con un equipo y demás. Bueno, aquí os traigo uno de ellos. Hoy voy a hacer una prueba que no sé si para las personas que estéis desde vuestros ordenadores lo vais a poder seguir, porque he traído aquí aparecen dos fotografías, pero lo de la derecha es un vídeo que voy a intentar sacar y voy a ver si desde las personas que están siguiéndonos desde casa lo pueden ver. A ver. Yo creo que lo voy a hacer así. Bueno, no tenemos sonido. Este es un trastorno autista con una afectación severa, donde se le oía a la persona, me imagino que sería la madre, le estaba hablando y no responde. Él está con un movimiento que se llama una estereotipia, que les resulta placentero y está desconectado del entorno. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que es un autismo con una afectación severa. Y luego os he puesto la imagen del señor vestido con el traje, porque un Asperger puede ser así, o sea, puede ser un sujeto donde está haciendo un trabajo, por ejemplo, de contabilidad y tal, y no se tiene por qué notar, a no ser que conozcas a la familia, que en la familia, claro, ya sí que se dan cuenta que hay un problema. Bueno, vamos a analizar ahora estas características que hemos visto en los distintos ámbitos. En el campo social vemos cómo Wynne y Gould fueron los primeros en diferenciar tres patrones en cuanto a la dificultad en las relaciones sociales. Por un lado, el sujeto aislado que evita la interacción, que puede ser como el que hemos visto ahora, que está en su silla y está en su mundo. Luego estaría la persona pasiva, que en el caso de que le pongan, le quiten, le digan, él lo aguanta, pero desde luego no con ningún tipo de capacidad de interacción. Y luego estaría el sujeto activo, es decir, que sí que interactúa con el entorno socialmente, pero que es extravagante porque no se rige por las reacciones naturales de las personas. ¿Vosotras tenéis alguna anécdota o algo? No dejéis de contarlo también porque eso... Sí, por ejemplo, en cuanto a lo de el cambio, por ejemplo, ¿no? De rutinas. Sí, de rutinas. Por las mañanas, cuando llegan al centro, lo primero que les hacemos es, cuando lo hacen ellos, es su horario. En cuanto hay algún cambio, hay que anticiparlo con ese tiempo, porque si no... Claro, tener en cuenta que no sé si vosotros habéis tenido, quien haya tenido trato con niños pequeños, sabéis que de 2 a 3 años, los niños de 2 a 3 años son muy maniáticos con tener sus cosas colocadas en un sitio determinado o ponerse los zapatos que quieren ponerse, porque hay determinada orden visual que les da tranquilidad. Son muy visuales. Nosotros todos, para explicarles algo, tenemos que hacer dibujos,
pictogramas. Esos pictogramas son el dibujo de los objetos, en vez de verbalizarlo, que lo vean en la imagen. Entonces ahí como les entra, porque si te pones a hablar, pero no lo ven, no... La abstracción, como no son capaces de asimilarlo y de forma rápida, pues hay que dosificarle la información con pictogramas que lo puedan ver. Y luego son muy irascibles en cuanto a el cambio de rutinas, porque les genera mucha inseguridad y como tienen una falta de autocontrol se vuelven muchas veces incluso hasta violentos. Bueno, ahora veremos. Lo que pasa es que estamos hablando ya de todo, pero el ruido son muy selectivos. O sea, su capacidad sensorial y perceptiva tampoco se rige con la normalidad del grupo. Entonces, a lo mejor son muy sensibles a un ruido que nosotros apenas le prestamos atención y, sin embargo, a un ruido que a nosotros nos parece horroroso, a ellos les puede divertir y entonces resulta extravagante. Por eso el activo extravagante es ese que sí que interacciona, pero con conductas raras que a la gente les choca. Bueno, posteriormente, Seidman y Mills lo que identifican es, ante la dificultad de establecer relaciones afectivas, lo que observan es que tratan a las otras personas como un mero objeto para conseguir algo o para hacer alguna actividad, pero como quien juega con una pelota, que la tira y que luego vuelve, o sea, sin ninguna intencionalidad más. Por lo tanto, no hay un contacto emocional y luego no son capaces de generar el vínculo afectivo con los padres. Pero, como os digo, por dificultad del niño. Como está... ¿Perdona? En ese sentido son instrumentales. O sea, son muy instrumentales. Si te necesitan, estoy contigo. Si no te necesito, es así. O sea, donde hay necesidad... Eso es. No, es así. No quiero generalizar, pero que normalmente un poco la pauta es esa de... Eso es. Cuando te necesito, porque ahora me conviene que vengas a ayudarme para hacer cómplice y también juegue conmigo al baloncesto, pues sí, te hago caso. En el momento en el que ya estoy jugando... Eso es, justo. Se abstraen. Bueno, y luego, como estábamos comentando antes, son muy irascibles al cambio, porque les da seguridad el tener un orden de saber qué es lo que viene después, pues como los niños pequeños. Los bebés que no tienen referencias les tranquiliza saber cuándo tienen el baño, cuándo tienen el paseo, porque van reconociendo la temporalidad por la sucesión de acciones. Pues ellos se quedan en este hecho a pesar de ir cumpliendo edad. ¿Hay algunos síntomas que también se pueden compartir con la familia? Sí, bueno, no es que se compartan, es que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es decir, tenemos que diferenciar claramente cuándo es un autismo o una esquizofrenia, que lo vamos a ver ahora, pero sí, efectivamente... Se le dice que vamos a Sí. comer comida, mañana no la voy y se puso Claro. Claro. Sí, pero esa sintomatología es común, pero vamos a ver luego por qué el fondo no es común, ¿vale? O sea, quiero decir que no procede de la misma causa, pero sí que es verdad que al principio en los niños, que es muy difícil, o sea, un diagnóstico de un niño de 5 años de esquizofrenia es muy difícil y puede haber una tendencia a identificar primero un autismo. Bueno, entonces, observando ahora las alteraciones que hay en el lenguaje, sabemos que los niños a partir de 6 a 9 meses, o sea, el bebé de 6 a 9 meses ya empieza a interaccionar con el protolenguaje, con esos juegos de cucú tras tras, con una secuencialización donde hay un intercambio emocional pautado. Entonces, estos niños ya esa primer interacción lingüística ya no son capaces de desarrollarla. Pero claro, los adultos no se dan cuenta porque realmente
un bebé como sus rutinas es comer, dormir y tal, pues tampoco el entorno es sensible a ver qué grado de interacción social, y porque los padres tampoco tienen por qué saber, el bebé es monísimo, los padres están encantados y entonces no le prestan atención. Suele ser el pediatra el que se empieza a dar cuenta, pero claro, no con 8 meses, sino con 1 año o con 2 años. Pero a los 4 años es cuando sí que podemos definir realmente un trastorno en el lenguaje, con lo cual hasta los 4 años, porque hay niños que adquieren el lenguaje tarde, pero dentro de una lentitud en la adquisición del lenguaje. Lo que pasa es que no es tanto el lenguaje, sino la interacción comunicativa, ¿vale? Pero en lo que es el juego comunicativo, pues no lo tienen. Y luego también la sonrisa, que si inicialmente un bebé de 3 o 4 meses, su sonrisa, o de 6 meses, es un poco más copiando, porque copia la sonrisa del adulto, a partir del año y medio, cuando ya tienen capacidad de abstracción y simbolismo, es ya cuando hay una sonrisa interior del niño. Es decir, ya no es porque reflejen la sonrisa del adulto, sino ya es porque le divierte o está contento, le hace gracia. Y esto también no adquieren esta capacidad expresiva de un estado emocional. Por lo tanto, le falta emoción, son incapaces de tener una abstracción representacional en su mente y, por lo tanto, pues la imaginación, son carentes absolutamente de imaginación. El lenguaje expresivo, fijaros que del 28 al 61% de los niños afectados no adquieren el lenguaje, que es un porcentaje muy, muy alto. Luego, alteraciones que observamos, que son alteraciones que se pueden compartir con otros trastornos, pero junto con el problema cognitivo y con el problema relacional, pues, por ejemplo, la inversión pronominal, y es no referirse a sí mismo como yo quiero o a mí me gusta, sino como lo escuchan los adultos. Él quiere, a él le gusta, porque no distingue entre yo y el otro, porque para él es solamente yo. Y si los demás llaman él, pues él seré él. ¿Vale? La ecolalia es cuando hablas con el niño, cuando el niño está escuchando, le dices algo, te repite la última palabra o el final de la última palabra, porque les gusta, disfrutan repitiéndolo. Luego, cuando estos niños hablan, y ahora vamos a ver algún fragmento, no tienen la capacidad de entonar en el lenguaje, sino que tienen un tono muy brusco, sin darle tonalidad, o a lo mejor con unos contrastes de agudos y graves que resulta chocante, y hacen preguntas repetitivas, que esto también es normal en los niños de 3 años, que te están preguntando siempre que por qué el sol no se cae, ¿vale? Y te las preguntan porque disfrutan con que la madre les esté contando o el padre les esté contando y que les conteste la duda que tenían y tal. Pero en este caso siguen teniendo edad y siguen haciendo las preguntas repetitivas sin que haya una evolución en su capacidad cognitiva. Sí, claro, por eso digo que aquí tenemos que tener cuidado para no psicologizar todo. Es decir, siempre hablamos de dimensiones, en cantidad, en intensidad y en frecuencia. Entonces, la ecolalia lo puede tener un sujeto normal, que normalmente suelen tener tendencia obsesiva, y entonces a lo mejor se obsesiona con tal y le gusta repetir las palabras o el final de las palabras para rebajar su ansiedad, pero sin que sea obsesivo con trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Entonces, mientras no haya una afectación, mientras que el sujeto no sufra mucho, el entorno no sufra mucho, puede haber alteraciones en las personas que no nos impida tener una vida normal, ¿vale? Sí. Pues no te lo puedo decir, pero en principio, y te digo por dentro de la lógica, o sea, una persona que tiene una esperanza de vida normal es aquella persona que es
que consigue un nivel de autonomía para gestionar sus enfermedades, su higiene, su tal, buena. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene un retraso mental o una incapacidad? Pues que probablemente gestione mal lo que son sus dolencias de enfermedades, gestione mal su propia autonomía y salud, ¿vale? Pero te lo digo sin saber datos específicos. Bueno, ante la incapacidad de abstracción, pues claro, ¿qué hacen? Pues hablar de cosas que están viendo. O sea, no le preguntes qué tal en el colegio, qué has hecho en el colegio, porque imposible. O sea, o qué has comido. No. Le tienes que preguntar qué zapatos llevas o algo que se pueda ver. Como digo, dependiendo también del grado de aceptación que tengan, ¿eh? Y luego hay una discrepancia entre el lenguaje verbal y no verbal, igual que antes os decía, en cuanto a la modulación del lenguaje, de enfatizar por alegría o por abatimientos o recoger el tono por abatimiento, pues lo mismo, hablan de forma mecánica y su expresión corporal no lo acompaña. Vamos a ver otro de las secuencias que identifica este, a ver si lo encuentro. Dime. A ver si ahí lo tienes. ¿Lo ves? Sí. Igual que lo tienes ahí. Cambiar. ¿Veis? ¿Veis? Eso le desconcierta, cuéntame algo. Eso ha aprendido. Bien, esto es un vídeo que ha realizado la madre de Fernando para el Día del Autismo y ahí hemos visto cómo se identifica muy bien esta distorsión entre el tono y lo que dice, cómo sus movimientos no van acompañados con una interacción de saludo o de hablar. Incluso en un momento dado se mete el dedo en la nariz porque ¿sabes? Porque no tiene noción de, y lo que sí que se le nota es que está muy educado porque dice, cuéntame algo, y él sabe que tiene que decir cómo estás, porque le han enseñado a decir cómo estás, entonces sabe que hay que decirlo. Bueno, sin embargo, este chico, si vosotros lo veis por la calle caminando, en principio no podríais identificar que tiene una afección tan grande. Cuando ha dicho que tiene una afectación del 75%, tiene, vamos a ver, a las personas con un 30% ya es cuando le dan el papelito para aparcar en el coche,
¿vale? O sea, un 75% significa una dificultad grande en poder ser autónomo. Bueno, entonces, dentro de estas alteraciones del lenguaje que estamos viendo, cómo ellos interpretan la comunicación, el lenguaje, bueno, pues como su capacidad atencional está muy focalizada en sus propios intereses, no en la demanda del entorno, y tienen dificultad en comprender las demandas del entorno, pues lógicamente no van a tener un buen lenguaje receptivo. Como hemos visto ahora mismo en estas imágenes, este chico no utiliza la comunicación para establecer una dinámica de enterarme de cosas o contar cosas, sino se nota que está respondiendo de forma escueta y sin darle ningún tipo de interés a lo que la madre está intentando establecer con ella. Y luego, como antes nos decía vuestra compañera, no tienen la sutileza de identificar analogías o dobles sentidos en una conversación. Por eso, igual que, por ejemplo, una persona con una esquizofrenia, cuando se sale del relato y se da una información más allá de lo que se está diciendo, les genera mucha inseguridad. Bueno, dentro de las alteraciones motoras que pueden tener aparecen las estereotipias, que las hemos visto en la primera grabación de aquel chico que estaba sentado en una silla y tenía una oscilación del cuerpo. Entonces, como os decía, estas estereotipias son para rebajar tensión y pueden acompañarse también en muchos casos con autolesiones. Entonces vamos a ver a una niña, a ver, que debe tener unos 3 años. ¿Veis que se queda como un poco dormida? En situaciones, si ella estuviera rabiosa, ese pellizco que da la cara se arañaría, o sea, se dejaría el rasgo de las uñas. En esta secuencia la niña está tranquila y ahora la madre le va a quitar, le coge el ordenador. Es portuguesa. Pero esta niña realmente al final, con este movimiento oscilatorio, lo que hará será quedarse dormida, porque no hay nada que la estuviera ocasionando irritabilidad. Bueno, claro, no. Vamos a ver, el estigma de los problemas mentales todavía hoy en día es muy grande, porque si tú ves a alguien que tiene un brazo roto o te dicen que tiene un cáncer, rápidamente te pones en la situación de la otra persona y te da muchísima pena. Pero oye, como hables de cualquier trastorno mental es como, quiero estar lejos de esta persona. Y más aún con algún tipo de conducta que, claro, que se reconozca que no hay un control de la persona. Y la verdad es que o sea, esto es uno de los reclamos mayores de las familias o de las personas que tienen trastornos mentales, y es el que la sociedad acepte la realidad. Bueno, traemos aquí otra estereotipia donde, a ver, vamos a ver a un niño que tiene 8 o 9 años. Está en la consulta. Mirar el lenguaje, el movimiento de las manos y de la boca. Debe estar con el psicólogo y la música debe ser como para tranquilizarle. El psicólogo no está estableciendo con él ningún tipo de interacción, solamente está grabando lo que él hace, que son estereotipias.
Yo entiendo que él intenta coger la cámara porque se ha debido dar cuenta que el adulto está pendiente de la cámara, entiendo. Pero se ve que cognitivamente no tiene mayor capacidad que estar en su propio mundo. Y como veis, la presencia del adulto no le impide el que su atención vaya o al cuadro o a una cosa u otra, pero de forma individual. Entonces, como os podéis imaginar, vuestra compañera decía cómo en el instituto hay chicos con autismo que están integrados en el grupo, pero hay determinados rangos de aceptación que no se puede, claro, que no se puede porque no te permite que haya la gestión del grupo. Claro, 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 claro. Dime. Espera. Cuando son pequeños son muy marcadas, suele ser mucho de aleteos o si tienen un desarrollo cognitivo, una dificultad, porque cuando son más mayores, como que las instrucciones, eso es, son capaces, eso es. Lo que pasa es que después nunca desaparecen. No desaparecen, o sea, solo que quitan una, es verdad. Y el problema es que encima cada vez son más elaboradas. Yo he visto a chicos de adolescentes que se graban la glótica y esa no es o sea, no peligro de... Yo me acuerdo que muchas veces lo decíamos ya, pero a mí me decía, es que fulanito está haciendo esto y eso pues influye a la hora de relacionarse a la hora de relacionarse con los compañeros, porque a los compañeros les puede dar asco, o imaginar una estereotipa, no sé, me lo estoy inventando, de su parte. Puede, ¿sabes? En lo que no puede ocasionar rechazo. Y me acuerdo que la orientadora me dijo, ya, pero si quitamos esta, que dentro de lo que cabe es adaptativa, a lo mejor él va a buscar luego otra, a lo mejor esa otra es menos adaptativa. Claro, porque las estereotipias les tranquilizan, No, suelen cambiar, pero porque el entorno no le condiciona a una y entonces pues cambian a otra. Por eso, que al final es que rebaja su nivel de ansiedad, ¿no? Les vale a ellos para tranquilizar. Sí. Porque esto a ellos una persona le puede tranquilizar. Eso es lo que hacía el niño así de hacer así. Claro, entonces si tú me dices, eso no lo hagas, porque no está bien o porque no quieres que lo haga, vale, pues voy a hacer esto, pero a lo mejor me da por hacer esto. Sí. ¿Sabes? Voy a cambiar una por otra, ¿no? Porque ellos buscan algo que les trabaje ese nivel de ansiedad. Claro, y como decía vuestra compañera, también cuando tienen un buen nivel cognitivo, se dan cuenta que la instrucción de contenerlo les beneficia, pero el problema es que sin querer les aparece otra, y entonces están en claro. Ya. Bueno, pues, ¿qué puedo decir que te vayas? Y dijo, mira, no, perdona, que ya sé lo que te decía. Trabajaba en grupo, y entonces llegaba y decía, usted contaba sus cosas y decía, ¿qué tal? Encima un lenguaje muy pedante, muy bruto, era otro tipo de... Sí, era más Asperger probablemente, sí. Y me pareció claro, mientras, si yo lo que no quiero me toque, o sea, lo que él le estaba fatal, de una manera entonces porque le tocaban sus cosas, mientras ellos no entiendan lo importante que es para mí, una profesión de ansiedad, y yo decía, no sé si no saben por qué, o sea, muy bien de angustia, cuando verbalizan cosas. La anestesia además es una edad muy mala para ellos, porque ya se empiezan a dar cuenta de sus problemas, la sexualidad, las hormonas, que también hay. Claro, porque no hay desinhibición del entorno y entonces pueden experimentar en público, que es muy comprometido. Bueno, vamos a ver dentro de ahora las alteraciones cognitivas.
¿cuál es el rango normal del cociente intelectual? Vale, pero ¿entre qué baremos estaría? Bien, 100 es la media. O sea, la media de cociente intelectual es 100. Lo que pasa es que tenemos que dar un margen, que son 2 desviaciones típicas por delante, por inteligencia o por menos inteligencia, para colocar en la curva normal el rango. O sea, que efectivamente 90 a 100 es la media, pero le damos luego 2 desviaciones típicas. Entonces, por debajo de la media, o sea, un niño con dificultades sería un chico que tiene a partir de 70, o sea, menos de 70. Y una superadaptación serían dos desviaciones típicas que son 15 cada una, sería 130, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos cómo el 20%, solamente el 20%, estará por encima del 70, la puntuación 70, que es lo mínimo de la normalidad. Claro, eso es, justo, eso es. Lo que pasa es que aquí están hablando solamente de autismo. Cuando se metan los datos de Asperger ya habrá un porcentaje mayor, ¿vale? El 20% tienen entre 50 o 70 y el 60% tiene menos de un 50. Es decir, que como vemos hay una incidencia muy, muy alta de retraso mental. Es muy duro, sí. Pero bueno, una vez entienden, o ya les toca, y todos vamos al psicoautismo. O sea, nadie no tiene problema de relacionarlo, pero lo entiende todo, y no asocian el autismo con la discapacidad intelectual. Sí. Y a veces, o sea, la mayoría de veces va unido. Claro. No se considera claro. como relaciones sociales el raíz de ese otro caso que estamos hablando más. Sí, no, la verdad es que los padres, yo no sé de los de aquí si alguien tenéis hijos, pero nos pone en un estado un poco de absurdo en proteger a los hijos, y es una dificultad impresionante en ver realmente las deficiencias y las dificultades que tienen. Entonces, como decía vuestra compañera, ya una vez que aceptan el diagnóstico, aún así pueden seguir diciendo, no, pero es muy listo. No, pero si tiene muchos amigos, y no siendo capaces de identificarlo, y eso, claro, también es un hándicap. Bueno, entonces, para identificar el cociente intelectual en los test, sí que estos chicos en habilidades manipulativas, en organizar, en copiar cubos y colores lo hacen bien, o en una memoria automática, es decir, en decirle palabras y tenerlas que repetir. Sin embargo, en aquellas pruebas en las que tiene que haber un procesamiento secuencial, es decir, se le da 3 láminas y tienen que decir de una acción donde sale pues una acción de un señor que sale de su casa, va a comprar el pan y vuelve, por ejemplo. Pues eso secuenciado en imágenes no son capaces de argumentar el hilo secuencial. Y luego tampoco en aquellas acciones donde tenga que ponerse en el lugar o reconocer la emoción de otra persona, o de una fotografía o un dibujo. Eso trabaja sobre todo las emociones. Les cuesta muchísimo entender las caras de la gente, cuando están enfadados, cuando una persona está alegre, eso les cuesta un montón. Sí. Entonces, desde que son muy chiquititos, se tiene que trabajar con ellos. Sí, lo que pasa es que llegan a utilizarlas de manera mecánica. Sí, totalmente. Sí. O se nota que es muy fingida. Sí. Les dices algo, como ellos están muy institucionalizados también, les puede pasar pues eso, pues, por las asociaciones, que tienen habilidades sociales, por el instituto, por los colegios. Pues claro, cuando les dices algo, saben que tienen que sonreír. No se nota mucho la Sí. Claro, lo que las personas sabemos no están. Sí. Nunca, jamás. No, pero ella me decía del vídeo que hemos visto antes de Fernando, sí.
No, solamente si tienen hambre o si necesitan algo. No lo desarrollan. Claro, claro. Sí. ¿El qué, perdona? Vamos a ver. ¿Perdona? Bueno, no, yo la verdad es que no he leído nada al respecto, pero la oxitocina efectivamente lo que nos hace es hacernos, o sea, cuando no tienes ningún, por ejemplo, las madres cuando se quedan embarazadas, la oxitocina hace que estén muy sensibles y emocionalmente se alteran con cualquier cosa. Y pues puede tener sentido el ver si esto puede favorecerlo, pero la verdad es que tampoco he leído nada. Los tratamientos, lo que se suele hacer con ellos, que además suele ir a las asociaciones desde que son muy pequeños. Por un lado, también se les ayuda a aprender a gestionar las emociones, porque claro. Sí, pero son emociones de rabia, de furia, de quiero, o sea, son esas emociones. Claro, pero como muy de mis necesidades. Sí, pero pues eso, que tengan un poco de contención, ¿no? Sí. Y sí que se va logrando. O sea, que claro, es que imaginaros, es muy problemático. Es muy mecánico, porque a veces te pierdes y piensas que ya lo ha conseguido. Me pasa lo de una niña, claro, se lo aprende todo de memoria y de repente estamos viendo un dibujo del cuerpo de un chico y una chica, solo el cuerpo. Y me dice, mira Ana, está contenta, qué contenta está. El ombligo y la forma de la barriga, o sea, y tú piensas que lo sabes porque lo utilizan en un mundo de valor y no, es aprendido que cuando le pones sonrisa, o sea, sí, una curva, cuando aparece una curva hacia arriba, identifican que es una emoción positiva. Es muy parecido a un emoticono, ¿no? Claro. Eso es lo que ellos cosas más sutiles, todo, al final muchas veces la gente todo aprendido, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice, y al final la dificultad de base, el que Dios se cura, No, vamos a ver, aquí es que se adapten y que tengan autonomía. Eso es. Se trabaja con ellos las habilidades sociales y bueno, en el instituto, bueno, en todos los institutos preferentes de Jerez, las aulas están compuestas por un integrador social que trabaja con ellos las habilidades sociales y la autonomía para que vayan siendo cada vez más independientes, más autónomos. Y luego la AELES de audición y lenguaje, que lo que sobre todo trabaja con ellos es la comunicación, porque tienen muchísimos problemas, pues eso, pues para comunicarse, tanto expresiva como escrita, todo. Los gestos también, les cuesta mucho entender los gestos de la gente, los gestos de muchos se trabajan bien y poco a poco pues sí que no van a interactuar con una persona que no tenga ese problema, pero bueno, al final más o menos... Sí, buscando la autonomía. Bueno, en cuanto a la atención y su capacidad de sensopercepción, es lo que hablábamos antes, de que no tienen una respuesta normal ante determinados sonidos. Por ejemplo, hay sonidos muy agudos que les puede divertir y que al resto de las personas les parece como estruendoso, sin embargo, les divierte. Yo recuerdo una vez un niño autista que para que me hiciera caso, le tenía que hablar así, o sea, no me hacía ni caso. Fernando, te he dicho que vengas. Y Fernando venía y me hacía las cosas. Entonces, bueno, pues no responden a la pauta general. Y luego tienen mucha rigidez atencional, es decir, pues como el niño que estábamos viendo antes, si de pronto se fijan en un cuadro, se están fijando en este cuadro hasta que ellos quieran, por lo que sea, les está llamando la atención y quieran dejar de mirar, porque si no se ponen irascibles. Lo que decía vuestra compañera de enseñarles a gestionar sus emociones, sobre todo es la frustración y la rabia cuando no pueden estar haciendo o les altera un cambio de situación, porque pueden ser muy agresivos muchas veces. Refuerzos. Refuerzo, claro, cuando hacen algo que está bien, eso lo refuerza. Eso es, totalmente.
y la audiencia. Y también pues con imágenes. Sí, pero todo basado en el condicionamiento. Bueno, entonces, como criterios diagnósticos, realmente aparecen las alteraciones en las tres áreas que hemos hablado, no en cantidad, sino en cualidad, cualitativamente, ¿vale? No es que hablen poco o se relacionen poco, sino que no utilizan la capacidad comunicativa para interaccionar y cognitivamente tienen dificultades para abstraer, para tener una capacidad de abstracción. O sea que siempre hablamos de las dimensiones, pero en este caso no son tanto problemas dimensionales, sino cualitativos. Se exige, por eso está dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, que se identifique antes de los 3 años, teniendo desviación en alguna de las 3 áreas. Y luego, como diagnóstico diferencial, pues vamos a ver que es importante, y esto siempre, en cualquier diagnóstico, tendremos que hacer el rastreo diferencial de cualquier otra patología que pueda ser similar en algún caso. Comparte bastante con el síndrome de Rett y el trastorno infantil desintegrativo, pero como vamos a ver más adelante, son fácilmente diferenciables. ¿Cómo se distribuye en la población? Pues hay una afectación mucho mayor en varones que en mujeres, teniendo una incidencia, como decía antes, pues de un 0,05. Vamos a ver ahora este diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con la esquizofrenia infantil. Tener en cuenta que era la esquizofrenia. Eso es, justo, eso es. No utiliza los referentes socialmente establecidos y la percepción del resto para elaborar sus procesos mentales. Entonces, tener en cuenta que una esquizofrenia infantil, donde es un niño que está aprendiendo a pensar, aprendiendo a hablar, pues es muy difícil identificar las patologías. En todo caso, una esquizofrenia es muy difícil que aparezca, o sea, es muy difícil que sea observable a partir de los 5 años, pero ya es observable. Y os digo que es difícil porque la esquizofrenia no se caracteriza por retraso mental, se caracteriza por tener una reacción atípica ante las cosas. Entonces, eso se puede confundir con las dificultades de la interacción con el autismo, ¿vale? Pero, sin embargo, el niño con esquizofrenia no tiene problema en la identificación de las emociones y en expresar sus emociones. Normalmente las tienen mucho más rebajadas que el resto de los otros niños, pero sí que utilizan la risa, sí que tienen el juego comunicativo con los padres a partir de los 5 o 9 meses. Entonces, los problemas psicóticos van a manifestarse bastante después que los problemas del autismo. Sin embargo, los problemas del autismo es desde que nacen, aunque no sepamos identificarlos. Y entre los 5 y los 15 años es cuando empezamos a diagnosticarlo en población infantil. A mí, en el máster que hice de cognitivo-conductual, a mí me dijeron que no se diagnosticaba una esquizofrenia en niños. O sea, que imaginaros cómo hemos ido avanzando, ¿vale? Bueno. Sí. Vamos a ver, no genético, sino del sistema nervioso central. No se sabe la causa exacta, no es hereditario, o sea, bueno, vamos a ver los aspectos, parece que hay algunos genes que están involucrados y tal, pero no es que tú tengas un antepasado que haya tenido autismo, no, es más del cóctel del genograma, ¿vale? Pero no se sabe o sea, no, claro, no. Hombre, yo me imagino que afortunadamente con todos los avances en la biomedicina
llegará el momento en el que sí que se pueda identificar con mayor precisión, pero hoy en día no tenemos. Puede desarrollarse después del nacimiento. No, es constitutivo del niño, pero sin que haya un factor genético establecido, sino más una combinación de genética con... Ahora lo iremos viendo porque... Tengo un primo que, bueno, pasa de un primo que también tiene sus hijos, tiene 3 años recién, y parece que le han hecho bastante científico, no se ha encontrado, y él dice que le han hecho Sí, hay problemas, está relacionado, sí, está relacionado con problemas de infecciones en la madre gestante también. Pues te digo que no se sabe exactamente, pero lo que sí que hay es una afectación en el sistema nervioso central del niño. No hay una relación directa. O sea, puede haber para retraso mental, pero no con el autismo. ¿Vale? Bueno, eso ahora lo veremos, ¿no? Sí. Pero hay madres que entiendo también que prefieren echar las culpas, ¿no? A otra cosa. Sí, es duro. Se habla mucho de la vacuna, no sé, de una vacuna, no sé si la de la rubeola. Sí, lo que le han dicho a ella también. Hablas con muchos padres hijos de autistas, pero hablas con muchos y algunos me han comentado, es que, o un curso que hice también, pues muchísimos de ellos me decían, es que mi hijo estaba aquí, a los 3 años fue vacunarle y empezar con la sintomatología. Y yo creo que, yo personalmente pienso que es algo genético, porque es que además todos los padres que yo conozco... Vale, eso nunca lo tendremos que decir los psicólogos. Pero yo lo pienso, porque es que claro, luego ves que tienen un hijo que es TDAH, tal, y hay una relación ahí que la mayoría, o sea, el que tiene un hijo luego tiene el segundo con problemas también. Y entonces ya a ellos ya les paso la vacuna. Ya, pero vamos a ver, de verdad hay una influencia tan multifactorial y como todavía no tenemos un control científico del origen, tenemos que tener mucho cuidado en hacer apreciaciones tan drásticas porque hay mucho dolor por detrás, ¿sabes? Entonces, bueno, la información que nos da la ciencia hasta estos momentos, que ahora lo veremos, es multifactorial, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, lo que no es recuperable. Entonces, estábamos hablando de la esquizofrenia infantil y igual que en el autismo no podemos identificar un antepasado, en la esquizofrenia hay antecedentes familiares con esta alteración. Y luego lo más importante es que la esquizofrenia responde a tratamientos farmacológicos, mientras que el autismo no, solamente trabajar con modificación de conducta. Sí, no, la esquizofrenia afortunadamente es un trastorno que si el sujeto es consciente de ello puede tener una vida totalmente normal, mientras que un autismo dependiendo del rango en el que esté. Para autismo nada. Bueno, lo que ha comentado vuestra compañera, pero yo no tengo ninguna... Sí. Novedoso, sí. Ajá. No, Concerta es más para la hiperactivación física, es decir, para la falta de control motor. Entonces puede ser para eso. Claro, pero no es tanto, claro, pero no es para contener sintomatología negativa, no tanto para recuperar la afectación que puedan tener. Se les da Concerta, sí, para que controlen su falta de control en los movimientos, que tienen muchos efectos secundarios. Bueno, diagnóstico diferencial con la disfasia evolutiva. La disfasia es pues ese niño que habla con la lengua de trapo, pues que habla mal, que le cuesta hablar, pero claro, es un niño que entiende perfectamente qué es lo que está pasando y además se enfada y se pone nervioso cuando la gente no le entiende, pero quiere hacerse entender y entiende perfectamente la dinámica comunicativa. Entonces, en la disfasia evolutiva sí que hay ecolalia,
puede haber inversión pronominal, déficit en la secuenciación y en la comprensión del significado de algunas palabras, pero, sin embargo, tienen esa necesidad de comunicarse. Es que lo hacen así, claro, si lo hacen señalando y tal, pero ten en cuenta que un niño de 7 años con una disfasia evolutiva ya no quiere estar señalando, ¿sabes? Ya quiere decir que el otro le ha tirado no sé qué o qué tal y no es capaz. Claro, pero no, lo que pasa es que con trabajo de logopeda pues van afianzando la secuenciación en la emisión de los sonidos, de las palabras y demás. Porque es una disfasia evolutiva, es decir, que van a finalmente adquirir un lenguaje normalizado. Claro, eso es, justo, claro, eso es, justo, eso es, así es, eso es. Bueno, con retraso mental, pues lógicamente el chico con retraso mental no tiene afectada la necesidad de afecto, ni tiene afectada la necesidad de comunicar cosas, tiene afectado su capacidad de interpretar las cosas que están pasando. Y luego también hay que tener cuidado, sobre todo ahora ya no tanto porque ya no están habiendo tantos casos de adopciones en países pues como Rusia o países del este, donde venían niños que habían estado en orfanatos, metidos a lo mejor en una cuna con 5 niños atados con una pierna y tal, entonces eran niños que venían con sintomatología autista, o sea, como desconectados del mundo, pero a fuerza de encontrar un espacio seguro, afectivo y tal, pues eso desaparecía. Eso es. Infrahumanas. Y bueno, pues sí que le sigue teniendo todavía un pequeño retraso, tampoco es mucho, pero sí que va con un poco de retraso en la aprendizaje, le cuesta más, en esta etapa de bachiller y sí que por lo visto ahora sí que se nota muchísimo. Claro, es que o sea, no se es consciente de la repercusión que tiene un entorno deprivado para un niño. Claro. Sí. Pero esas son por la falta de seguridad afectiva y de seguridad vital que tienen. Bueno, el síndrome de Rett es un síndrome que solamente tienen las niñas y son bebés que son normales hasta los 6-8 meses, donde empiezan a no tener expresividad, a no querer tener el contacto social y tienen una dificultad en el movimiento, la ataxia. La ataxia es como andar como los borrachos, que no tienen control en sus movimientos. Y digamos que es un deterioro progresivo y la verdad es que es muy doloroso para las familias. Al nacer, estar bien, Ya. Es muy duro. Y luego el síndrome de Asperger, que aquí lo ponen como diferencial, pero como ya sabéis, está dentro del mismo rango. Entonces aquí en este caso lo que tienen hay una incidencia mayor todavía de hombres frente a mujeres. Y bueno, les falta la empatía, la capacidad comunicativa, pero a nivel cognitivo pues son normales o incluso superiores. El trastorno desintegrativo infantil pues es a partir de los 3-4 años cuando el niño empieza a perder sus capacidades comunicativas, expresivas y cognitivas, y se acompaña también con estereotipias, y es también una degeneración neurológica. En cuanto a las hipótesis de por qué aparecen, en el libro os pone una hipótesis psicodinámica que yo ni la refiero, que es por la falta de vinculación de los progenitores, y los factores biológicos van a haber, por un lado, genéticos, que puede estar relacionado con el síndrome de X, del gen X frágil,
cromosómico, pues por unos pares, la afectación en unos pares determinados, infeccioso porque la madre preñada padezca algún tipo de infección, inmunológicos, pues porque el sujeto, el niño, no genere los linfocitos T, metabólicos porque hay un exceso de fenilcetonuria, que es lo mismo, a los bebés nada más nacer les hacen la prueba de esta componente, porque si el bebé tiene esta sustancia, desarrolla el retraso mental. Entonces, bueno, pues es lógico que esté relacionado también con esto. Y luego una alteración en cuanto a la serotonina, porque parece ser que la madre gestante que tenga un exceso de serotonina puede estar relacionado con el desarrollo en la formación embrionaria. Pero como os digo, no son determinantes, o sea, se ve que hay relaciones, pero no se sabe realmente cuál es la definitiva. En cuanto a las hipótesis psicológicas, pues vamos a ver autores que se basan en la relación del desarrollo afectivo del niño, que lógicamente va a estar relacionada con la incapacidad de utilizar el lenguaje para transmitir emociones o para identificar las emociones del entorno. Está claro que no hay una capacidad empática y la capacidad empática viene de serie, es decir, es un rasgo que viene biológicamente, que tenemos biológicamente para poder interactuar con el entorno, y estos niños pues no lo tienen. Desde una teoría cognitiva, pues lo que van a hablar y se van a fijar es qué déficit específicamente tienen cognitivamente que les impide pues tener un desarrollo normal, donde la metacognición, es decir, yo en mi mente soy capaz de saber que tú tienes tu mente y en tu mente elaboras emociones y conceptos que pueden diferir a los míos. Por eso nos peleamos y yo te intento convencer de lo que yo estoy pensando, pero porque sé que tú en tu mente tienes otras cosas, ellos no, y es en base a este déficit cognitivo. Y finalmente aparece la unión, o sea, una hipótesis que contempla tanto el déficit cognitivo específico como el déficit en generar una capacidad de reconocimiento de emociones y capacidad empática. En todo caso, con esto se identifican, digamos, las hipótesis psicológicas. Y luego os traía, lo que pasa es que es un poco tarde, un vídeo que es donde los padres, o sea, hay distintos padres que relatan cómo se dieron cuenta que su hijo tenía autismo. Y os lo voy a poner, pero con la libertad de poderos ir si queréis, porque veo que es un poco tarde. Qué casualidad. Cuando hay un profesional que lo detecta, claro. Los profesionales son muy conservadores antes de diagnosticar.